Bueno, pues a ver, yo llevo toda la vida, casi no tengo recuerdos de mi vida sin diabetes, entonces hablar de diabetes para mí es hablar de una parte muy importante en mi vida y de una parte que me define, ¿no? Me define también como persona. La gente que me conoce y es muy cercana a mí, pues sabe que llevo la diabetes con muchísima naturalidad y que muchas veces suelo decir que es esa compañera inseparable que nunca se va, ¿no? Y que algún día también espero que, ojalá, ¿no?, se pudiera ir. Decía un amigo mío siempre que para él es como un contratiempo, y a veces nos reímos cuando lo decimos, ¿no? Pues ese contratiempo lleva ya unos cuantos años con nosotros. Desde el punto de vista de lo que sería la enfermedad y la repercusión que tiene, yo creo que estamos hablando de una enfermedad de una gran repercusión tanto a nivel sanitario como social, y esto lo da pues el ser una de las enfermedades más frecuentes en la población actualmente, y por otro lado por las repercusiones que tiene a nivel sanitario, que es una enfermedad es decir, de difícil manejo, costosa para el sistema sanitario, y por otra parte yo creo que muy importante, que realmente pues conlleva que es una enfermedad que el día a día tienes que cuidar muchas cosas para que la enfermedad vaya bien, y por tanto esto la hace que realmente sea para los pacientes pues incómoda. Por tanto, muy importante el hacer el diagnóstico precoz. Y no lo estamos haciendo suficientemente bien, es decir, cuando sabemos que pues, un gran estudio que tenemos en España de la incidencia y de prevalencia de diabetes tipo 2 nos indica que la mitad de los pacientes que tienen diabetes no la conocían previamente a hacer pues, el despistaje que llamamos para intentar detectarla. Claro, no tengo recuerdos de antes de tener diabetes, pero sí que recuerdo el día que me dijeron que tenía diabetes. Yo era muy pequeña, pero ahí cuando es el momento en el que tú eres consciente que algo está cambiando. Y que aunque te empiezan a decir, no, pero tu vida va a ser normal, tú sabes que no va a ser tan normal porque alrededor lo palpas, tú ves a tu familia que llora, que además estamos hablando de los años 80, pero es verdad que en el momento del debut es igual de traumático actualmente como era, ¿no? Incluso no había nada de información, o sea, era como, parecía que la diabetes estaba asociada a la gente mayor, ¿no? Yo siempre digo que todo el mundo conoce a alguien que tiene diabetes, a su tío, a su primo, a gente mayor. En España hay actualmente 6 millones de personas con diabetes, de la cual el 85% es diabetes tipo 2. Y yo creo que no hemos sabido, a lo mejor las asociaciones de pacientes y también las organizaciones médicas, ¿no? Los profesionales, hemos querido dar a veces tanta naturalidad y parece que aquí no pasa nada, ¿no? Y la gente cuando se diagnostica tienes diabetes, no tienes un poquito de azúcar, una enfermedad degenerativa, porque yo siempre digo que tampoco se dice, ¿no? Pero es una enfermedad degenerativa. Y ahí sí que yo creo que es donde ahora mismo deberíamos de poner un foco muy importante. Sí, no, evidentemente es esto, y además con un agravante, que es que cada vez se diagnostica edades más precoces. Entonces, si en la obesidad vamos siguiendo una curva similar a la de Estados Unidos, pues estos niños, cuando sean adultos, vamos a estar en la misma situación. Y vas a tener que hacer muchas cosas para que las cosas vayan bien. Y supongo que me imagino que tú pasaste por la travesía de la adolescencia con lo que esto puede representar. Que yo recuerdo paciente de unas características similares a tuyas desde muy niño, y me decía, bueno, es una etapa de mi vida que negra, que no hablo de ella. Es decir, llegó un momento que la superé con 18 años y por tanto queda aparcada ahí, ¿no? Es difícil, es verdad que son etapas, porque es la vida, ¿no? Sí. Y al final siempre dices, tengo diabetes, pero soy un adolescente, ¿no? O sea, que está por encima, ¿no?, la persona que la condición de diabetes, ¿no? Yo digo que además las personas con diabetes, desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos y a lo largo de la noche también estamos tomando decisiones constantemente, ¿no? De ahí también y eso es muy duro. Y es muy duro. Tener que estar tomando decisiones continuamente. Y a veces es cierto que las tomas y no lo haces bien. No lo haces bien, te equivocas, ¿no? Y de ahí es el ensayo-error, ¿no? Por eso también la importancia de esa formación, ¿no? Del paciente activo, del empoderamiento del paciente, que ahora se habla tanto de este tándem, ¿no? Yo siempre digo que a lo mejor he tenido mucha suerte, pero con todos los profesionales médicos que a lo largo de mi vida he ido cambiando, pues porque se jubilaban, porque han cambiado de destino, lo que hablábamos antes, he tenido mucha suerte en la formación. Yo creo que es algo esencial. No es únicamente en una enfermedad como esta, pero en cualquier enfermedad crónica, si alguien coge el carril de hacer bien las cosas desde el principio, tiene muchísimo ganado. Y creo que hoy, sin estar informado, es muy difícil que un paciente pueda llevar un control adecuado.
por no decir prácticamente imposible. O sea, no diré pues algunos que es muy fácil y que con mínimamente que hagan algo pues ya está bien, pero la gran mayoría necesita ser un paciente que esté formado para manejarse en el día a día, porque es esencial. Sí, para tomar decisiones, porque mira, nosotros siempre decimos, ¿no?, que lo bueno que tiene la diabetes es que no duele, pero es que lo malo que tiene la diabetes es que no duele. Entonces, claro, si tú te acostumbras a estar en 200 y ves pues que no te pasa nada, no te cae, pues ahí es donde está. Entonces eso, el paciente tiene que estar muy formado. Cuando a lo mejor alguien te llega, ¿no?, sobre todo eso tipo 2, y que ya están con insulina y pues es que llevo 2 meses, a ver si ya me da cita al médico, porque es que todos los días a las 5 de la tarde estoy con 50 de azúcar y no haces nada. Sí, no, tomo azúcar para subir a ya, pero no haces para evitar. No, es que como no me... Claro, porque no saben. Cuando has vivido diferentes fases lo valoras muchísimo, o sea, yo lo valoro muchísimo, pero también luego veo que hay gente que ya ha empezado su diabetes con estos sistemas, entonces su valoración es diferente. No es que sea peor, pero es diferente, ¿no? Yo creo que esta visión que tienes, bueno, que te da la perspectiva histórica, pues yo te lo puedo decir lo mismo a nivel de endocrinólogos, sí, a nivel de los residentes que ya nacen con esto, y claro, cuando oyen una de las cosas que a veces les explicas, pues historias del abuelo Zagoyeta, dice que esto no podía ser así. A ver, yo diría que en diabetes tipo 1, conceptualmente, desde finales de los 80, hemos cambiado poco en lo que sería la insulinoterapia, es decir, el concepto es el mismo, y es un concepto porque intenta imitar cómo funciona un páncreas normal, mejorar el tipo de insulinas, mejorar los sistemas de administración, y, por supuesto, el otro aspecto fundamental, que es monitorizar para saber lo que pasa. Y, por lo tanto, eso es lo que tenemos y esperemos que pronto ya podemos cerrar todo y ya el paciente no tenga que pensar y la bomba o el instrumento lo pueda hacer todo. Parece ser que va a llegar, ¿no?, en breve, en meses, esperemos casi. Que sí, esperemos que sí. Sí. Pero bueno, es decir, ya hay sistemas avanzados en el que puede hacerlo. Pero bueno, yo creo que esto será. En diabetes tipo 2 sí que ha habido un avance mucho más importante, es decir, las herramientas terapéuticas desde el punto de vista farmacológico que teníamos pues en el siglo pasado, las que tenemos ahora, no tienen absolutamente nada que ver. Es decir, hemos pasado de tener muy pocas herramientas y que además conllevaban riesgo de hipoglucemia a tener pues en este momento medicamentos que mejoran la glicemia, paralelamente nos pueden ayudar a controlar el peso. Y no solo eso, sino que independientemente del efecto que hacen sobre la glicemia y sobre otros factores, nos dan beneficios cardiovasculares y por tanto nos permiten reducir la principal complicación que tenemos en este momento, que es la cardiovascular, pero también en este momento pues ya tenemos datos que nos indican que también la renal. Por tanto, yo creo que el cambio ha sido a todos los niveles fundamental. Y después, bueno, yo creo que las estrategias en cuanto a educación y pues formar a los pacientes para que se automanejen ellos, que eso es espectacular. Y yo creo que además siempre decimos, ¿no?, que deberían de recetar, ¿no? Yo tengo cuando hacemos alguna presentación, pues una de las imágenes es la típica receta y pone educación diabetológica, ¿no? Porque es cierto que si no tenemos a un paciente formado no va a ser capaz de tomar esas decisiones, ¿no? Totalmente comparto contigo que en el caso de la diabetes tipo 2 se ha abierto un espectro, un abanico de, vamos, un montón, que antes era nada, o sea, casi teníais que estar con 2, era o esta o esta otra, ¿eh? Sí. Y en el caso de las insulinas, exactamente igual, ¿no? Sigue siendo invasivo, que yo es algo que sí que sigo diciendo, a ver, sí, no voy empecé con jeringuilla pinchándome, pasamos luego a los bolis, ahora llevo un catéter puesto con la bomba de insulina. Todo eso nos ha facilitado mucho, pero aún así yo creo que todavía queda mucho por hacer en ese ámbito. Sí. Y yo sí que a nivel vivencia mía personal sí que creo que lo que más me ha, como decir, joder, verdaderamente para mí esto es un avance importante, ha sido la monitorización continua. Teníamos los dedos acribillados, nos pinchábamos 10, 12 veces al día los dedos y ahora pues bueno, tienes que hacerlo ahí, ¿no? O sea, alguna vez te tienes que pinchar, pero el ver cómo están las 24 horas y las tendencias, y eso sí que nos ha ayudado muchísimo, mucho. Esto es un cambio de paradigma total. Totalmente. Es decir, esto yo creo que es, pero vamos, yo creo que lo de la educación es importante. Y esto que decía de la receta, fíjate que yo esto siempre lo he valorado mucho, que yo esto siempre lo he utilizado en presentaciones, no para la educación, pero siempre lo he utilizado para la dieta y el ejercicio físico. La prevención probablemente es la manera más eficaz
de evitar las consecuencias de la diabetes. Tenemos herramientas para poder prevenir la diabetes pues en un 60-70%, que es hablar de una barbaridad. Y esto con herramientas baratas, que es comer menos y hacer algo más de actividad física. Conceptualmente, el cómo lo vive el paciente cuando le hablan de dieta o le hablan de ejercicio físico, nunca le da la seriedad con que se toma la medicación. Claro. Los pacientes se lo quieren saltar frecuentemente. O sea, lo de la dieta, oh, pero... ¿Qué me tengo que tomar? Esto es así, porque claro, eso es la cosa incómoda y probablemente más de cada día y que tiene que hacer así. Y que la gente acepte que es una enfermedad, porque muchas veces eso de no aceptar que no es una enfermedad, eso lleva implícito que no se va a tratar como una enfermedad. Y yo creo que la Administración va a tener que ayudarnos en este aspecto, porque tenemos que llegar a la población general, igual que se ha llegado en el tabaco, y realmente han sido campañas muy eficaces, pues ¿por qué no?, en la diabetes, y debería ser nuestro objetivo. Esa parte, yo ahí es donde ahí sí que meto la importancia que tienen las asociaciones, ¿no? Que somos el órgano de representación de un colectivo que, vuelvo a repetir, son 6 millones de personas, de pacientes, ¿no? La parte más importante para mí es esa, aparte de que luego se organicen charlas de formación y luego el estar todas unidas a nivel de federación nacional, ¿no? Porque si lo traspolamos a otros colectivos, colectivos fuertes son colectivos que están unidos y que no cada uno va ahí un poco a su bola, ¿no? A ver, yo creo que la asociación de pacientes es algo muy importante y entonces, desgraciadamente, yo creo que en diabetes pues, no han sido muy potentes, probablemente por división, que yo creo que tienen que buscar cómo traer el tipo 2, es decir, porque a veces el número es muy importante y cuando vas de cara a la Administración, de cara a la opinión pública, medios de comunicación, el número importa. Y yo creo que las asociaciones es importante pues para conseguir muchas cosas. Uno, que los profesionales pues haya un sistema que nos lleguen canalizados pues reivindicaciones o aspectos que ven los pacientes y que los profesionales muchas veces no vemos. El desarrollar proyectos en este aspecto, pues respecto a regulación de medicamentos de cara a la Administración, conseguir mejoras en determinados aspectos, pero no a veces, como también se ha vivido, que parece que seamos enemigos. No, yo creo que todo lo contrario. Yo creo que eso, pero esto a veces pasa hasta los médicos o entre especialidades diferentes y decir, bueno, pues realmente no es esta la función que nos toca, es decir, que realmente es intentar, nos tendremos que poner de acuerdo. El hacer cada uno la guerra, entre comillas, aparte, no nos va a llevar a ningún lado. Yo sí que pediría eso, un trabajo conjunto, yo creo que tenemos que ir de la mano. Y también todos los especialistas, ¿no?, que tratan la diabetes, ¿no?, porque como decíamos, a veces es diabetes, pero es que luego está el cardiólogo, el nefrólogo, es que son tantos y tienen que ser una piña. Y ahí está la parte también del paciente, le tienen que hacer partícipe. Un paciente activo, pues ¿qué voy a decir? La adherencia al tratamiento mucho mejor, estás mucho más motivado. O sea, todo eso tiene que estar. Entonces yo siempre les pido, cuando tengo la oportunidad, a los profesionales sanitarios, en principio, que el momento del debut sean muy claros y que luego tengan ese feedback con el paciente, que también le den a él esa parte que le corresponde de tomar decisiones. Esto es fundamental y además a nivel médico, es decir, de estructura sanitaria, es algo que se tiene que trabajar, es decir, no puede estar segmentada la atención como se puede estar en este momento. Esto es un gran problema. Y dentro de los fármacos, pues bueno, yo creo que las insulinas, pues aún hay perspectivas muy importantes. Yo siempre, mira, en el último congreso nuestro de FEDE, pues yo salía a entregar unos premios y salía con una camiseta que ponía más investigación en diabetes, ¿no? Yo creo que se investiga poco en diabetes y que se debería investigar más, porque a veces la gente se piensa que no, pues tú estás muy bien, si no se te nota, ya no se me nota, pero vuelvo a decir, tengo una enfermedad degenerativa de casi 40 años y en algún momento van a llegar las complicaciones por los años de evolución, ¿no? Pero es verdad que a veces es muy difícil. Me decía un día un endocrino, es que es muy pesado, Ana, es que son muchos días, ¿verdad? Digo, claro, es que la diabetes no descansa, los 365 días del año, aquí no tienes sábados, domingos ni festivos, ¿no? Y a veces pues tienes épocas que qué rollo, ¿no? Si la máquina funcionara sola. Sí, sí. Entonces, sí, yo ahí siempre digo, por favor, más investigación en diabetes, mucha más. Yo creo que la diabetes es una enfermedad seria, que debemos tenerla en consideración y desde el momento del diagnóstico tenemos que tener muy claro que hay que poner todos los medios que tenemos disponibles para intentar
que esté lo mejor controlada posible, porque además la información que tenemos es que nos indica que la esperanza de vida de un paciente con diabetes lo podemos equiparar de la población general si conseguimos que realmente esto se consiga desde el momento del diagnóstico de la diabetes. Y bueno, que yo ahí ya sí que transmito algo muy positivo, ¿no? Que muchas veces la gente piensa que las personas con diabetes pues que no podemos hacer algunas cosas, y yo ahí sí que digo que con diabetes se puede hacer todo lo que tú te plantees, pero siempre teniendo en cuenta que tienes una diabetes. Y con más esfuerzo que los otros. Eso es, ahí también, un poquito más.